Hola, ¿qué tal amigas, amigos, amigues? Bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, Galileo. Totalmente en vivo aquí en Sin embargo al aire. Es viernes 14 de marzo de 2025 y tenemos muchísima información sobre ciencia que compartirle, actualidad, situaciones que pasaron en las últimas horas, incluso fenómenos que a lo mejor usted vio o no. Aquí se los vamos a presentar si es que se los perdió en esta madrugada de viernes. Y además una entrevista muy especial con un invitado que usted, si ha visto Galileo en el pasado, desde que estábamos en Estudio B, ya lo conoce y si no aquí lo va a conocer. Vamos a hablar de astronomía, de ciencia, del origen del universo. Le vamos a preguntar también lo que usted nos diga. Así es que bienvenidos a Galileo, 11 de la mañana con 2 minutos aquí en el centro de la República. Vamos a empezar de una vez. Como le decía, un programa lleno de actualidad. También en la ciencia hay mucha actualidad. Hoy se lo dedicamos especialmente y sobre todo al espacio exterior, a los misterios del universo, a lo que vemos en el cielo también, y por eso además tenemos notas de actualidad, como le decía, una entrevista muy especial aquí en vivo, nuestro primer invitado en el estudio desde que hacemos Galileo aquí en Sin embargo al aire, totalmente en vivo. Vamos a platicar, por supuesto, como usted ya vio en la portada, en la cabeza, sobre la luna roja, como se le llama a este fenómeno que ocurrió anoche. Fue ya de madrugada, si se lo perdió, aquí le vamos a presentar las imágenes. Muy interesante cómo se pudo ver en los cielos de prácticamente todo el continente, pero también aquí en la República Mexicana, por si lo quiere repetir, quiere volver a ver, y si no lo vio, aquí lo va a ver totalmente clarísimo con las imágenes en HD. Y también vamos a hablar de otros temas, situaciones que ocurrieron a lo largo de la semana de este mes, porque ya volvió a la Tierra un avión espacial secreto de los Estados Unidos. Llamó mucho la atención porque es una misión de la cual las autoridades y las agencias estadounidenses no quieren decir mucho. De lo que sabemos se lo vamos a platicar aquí porque volvió después de más de un año de estar en órbita aquí en la Tierra. Y veremos qué es lo que tiene que ver con esto, con las fuerzas espaciales que ahora tiene Estados Unidos y que presume mucho el presidente Donald Trump, que si algo le interesa a este señor, a esta bestia naranja, pues es también quizás militarizar el espacio exterior. Vamos a hablar de eso. Y por supuesto de otras misiones que tienen que ver con la investigación tanto del Sol, de nuestro astro rey, como del origen del universo, que es algo precisamente lo que vamos a hablar con el invitado de este día. Y también una nota sobre estas misiones de las que le hemos hablado en las últimas semanas, que tienen que ver con la llegada a la Luna de varias misiones que en el largo plazo también sería como la reconquista de la Luna por parte de los humanos, porque hay misiones ya preparándose para llegar a la Luna, a nuestro satélite. Así es que le daremos avances porque hay avances importantes sobre este tema y como le decía, pues para cerrar con broche de oro el Galileo de 14 de marzo, como invitado está el doctor Eduardo Méndez Delgado del Instituto de Astronomía de la UNAM. Vamos a platicar con él, así es que vaya preparando sus preguntas sobre qué le haría usted, qué le preguntaría a usted a un astrónomo.
todas las preguntas que usted quiera. Aquí se las vamos a hacer para que nos responda. Seguramente habrá algunas inquietudes que usted tenga. A lo mejor quiere que le queden claro otras. Así es que vamos a estar platicando de eso con el doctor Eduardo Méndez. Así es que quédese aquí en Galileo. Vamos a estar a lo largo de los próximos minutos platicando sobre ciencia. Muchísimas gracias a los que nos saludan. Rodolfo Salas, Edgar Chávez, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Elisa Escamilla también. Verónica Velasco, muchas gracias por estar aquí. Jorge García también. Gracias, gracias. Vamos a empezar de una vez con el Galileo de este viernes, para que usted se empiece a enterar, se empiece a empapar de estas noticias de actualidad sobre ciencia. Para empezar entonces, como le decía, hace unas horas se vivió este fenómeno de la luna roja, como se le conoce aquí en México y en otras partes del mundo. Durante las últimas horas del jueves y sobre todo en las primeras horas de este viernes, la luna comenzó a tornarse rojiza debido a un eclipse total, un fenómeno poco conocido, poco común, que procederá a un eclipse parcial de sol en 2 semanas. Ahí usted puede ver estas imágenes, cómo se va a ir mostrando el color en la luna. Fue visible en su fase total desde América, también en amplias zonas de los océanos Pacífico y Atlántico y el extremo occidental de Europa y África. Tuvo una duración aproximada de 6 horas y 1 hora en su punto máximo. Ahí usted puede ver, esto obviamente está en cámara rápida, cómo se fue coloreando la luna. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues estos fenómenos ocurren cuando hay una alineación precisa entre Sol, Tierra y Luna, y como resultado se forman 2 conos de sombra dirigidos hacia la Luna, ya que la Tierra es la que bloquea la luz del Sol. El cono interno se llama umbra y el externo más grande es la penumbra. Ahí usted puede ver las imágenes que presentan la NASA, por ejemplo. Cuando la luna comienza a entrar en la penumbra, inicia este eclipse. Una vez que queda completamente cubierta por esta umbra, adquiría el color rojizo del que hablábamos, que es el eclipse total. Durante este recorrido sale de la umbra y vuelve a entrar en la penumbra, lo que marca este fin del eclipse. ¿Por qué se torna de color rojo, o lo apreciamos de color rojo? Bueno, se debe a que los rayos de sol atraviesan la atmósfera terrestre, donde el color azul es bloqueado. Esto permite que solo los rayos rojos lleguen a la luna y por eso toma esa coloración, a lo que las personas comúnmente, metaforizándolo, lo llaman la luna de sangre. A veces el tono puede variar entre rojizo, naranja, café, a veces incluso amarillento, dependiendo de la composición de la atmósfera, si tiene muchas nubes o polvo. Los eclipses de luna, recordemos, pueden ser totales, parciales o penumbrales, si ocurren en promedio unas 5 veces al año, dependiendo de la posición relativa de la Tierra y la Luna. El tipo del que ocurrió anoche, en las últimas horas, se presenta en promedio una vez cada 2 años y medio en la misma localización del planeta. Y fue, lamentablemente esta es la mala noticia, el único visible en México durante este año 2025, y el siguiente que vamos a poder ver en los cielos aquí en la República será en marzo de 2026. Hay creencias, usted lo sabe, se publican mucho a veces en redes sociales, mitos populares, tradiciones que tienen que ver con estos sucesos. Y hay mucha gente que se pregunta si es seguro observarlos, si causan daño a las personas, a las plantas, a los animales. Bueno, los eclipses lunares son totalmente seguros. Pueden disfrutarse sin necesidad de protección o de equipo especial, no ocasionan ningún daño a ningún ser vivo. Y ahí puede ver usted pudo ver algunas de las imágenes que se veían en el cielo aquí en México. Fue ya tarde, fue en la madrugada, muchos ya no tuvimos oportunidad de verlo en vivo por los horarios, pero ahí están las imágenes, fotos muy bonitas que se tomaron también desde aquí, incluso con cámaras no profesionales del celular, se puede ver claramente el tono rojizo de esta luna que se pintó así en ese momento especial. Ahí están las imágenes entonces de esta luna de sangre. Y hablando del tema, pues de lo que vemos en los cielos de la Tierra, le comentaba yo la 7ª misión del avión espacial secreto no tripulado que se llama X-37B de la US Space Force, de la US Space Force, finalizó con el regreso a la Tierra tras permanecer en órbita, fíjese cuánto, más de 434 días, más de un año. Esta marca
aunque es una marca importante, queda lejos del récord. El vuelo establecido principalmente por una nave Boeing fue de 908 días y ocurrió entre 2020 y 2022. Fueron casi 3 años. Hay algunas de las imágenes de este transbordador espacial con solo 8.38 metros de longitud. Se llama, como le decía, X-37B, que realizó su primer vuelo al espacio en 2020 y con una carga y con objetivos que ahorita mismo están clasificados, lo cual pues llama mucho la atención. Este tipo de cosas también genera a veces comentarios en redes sociales, usted lo sabe. En su séptima misión, que fue esta Fuerza Espacial de los Estados Unidos, aterrizó este transbordador, el X-37B, en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California el 7 de marzo para ejercitar su rápida capacidad de lanzamiento y recuperación de sus sistemas en múltiples sitios. Esta misión, la séptima, como le decía, fue el primer lanzamiento en un cohete pesado Falcon de esta compañía de la que hemos hablado mucho, SpaceX, que es la compañía de Elon Musk, ahora reconvertido en asesor del presidente Donald Trump. Usted sabe, con muchas polémicas, este señor que se ha tornado una de las figuras de la ultraderecha estadounidense y por supuesto mundial. Y pues es su empresa, esta SpaceX, con la que está aliada y está muy entrelazada la NASA. Mientras estaba en órbita, la misión 7 logró una serie de objetivos de prueba y experimentación destinados a demostrar la robusta capacidad de maniobra de este transbordador y al mismo tiempo ayudar a caracterizar el dominio espacial a través de la prueba de experimentos de tecnología de conocimiento del dominio espacial, es lo que dicen. Sin embargo, como le decía, desconocemos la misión. Ahora sí que la misión de esta misión, pues su trabajo está rodeado de mucho secretismo, que a veces también genera los comentarios que le decía. Pero de otras misiones que sí conocemos los detalles, tienen que ver con dos específicas, le decía yo, para estudiar el Sol y para estudiar el origen del universo. Se trata de dos misiones que el Observatorio Astrofísico de la NASA, uno es el SPHERE-X, como le llaman, ya se dirige a estudiar precisamente estos orígenes de nuestro universo y la historia de las galaxias, así como a buscar componentes de vida en la Vía Láctea. SPHERE-X, abreviatura en inglés del espectrofotómetro para la historia del universo, época de reionización y explorador de hielos, despegó el 12 de marzo. Hace 2 días, a bordo de un cohete Falcon 9, también de SpaceX, desde la base Vandenberg, allá en California. Y junto con SPHERE-X, aquí puede ver usted las animaciones de esta misión, a bordo del Falcon 9, viajaban 4 pequeños satélites. Estos conforman la misión PUNCH, que significa polarímetro para unificar la corona y la heliosfera, de la misma agencia de la NASA que estudiará cómo la atmósfera exterior del Sol se convierte en viento solar. Los controladores terrestres del Laboratorio de Propulsión de Chorro de la NASA, encargados de gestionar esta SPHERE-X, establecieron comunicación con el Observatorio Espacial un par de horas después del despegue. El observatorio comenzará su misión principal de 2 años, tras un periodo de verificación de aproximadamente 1 mes, durante el cual ingenieros y científicos se asegurarán de que la nave espacial funcione correctamente. Las 2 misiones están diseñadas para operar en una órbita baja sobre la línea día y noche, que se conoce como terminador, de modo que el Sol permanezca siempre en la misma posición con respecto a la nave espacial. Esto es en esencia para que SPHERE-X mantenga su telescopio protegido de la luz y del calor del Sol, ambas que dificultarían sus observaciones, y para que la otra misión, la PUNCH, tenga una visión clara en todas las direcciones alrededor del Sol. Para lograr estos amplios objetivos científicos que tiene el SPHERE-X, creará un mapa 3D de todo el firmamento cada 6 meses, lo cual va a proporcionar una perspectiva amplia que completará el trabajo de los telescopios espaciales que observan secciones más pequeñas del cielo con mayor detalle, como el telescopio espacial James Webb y el telescopio espacial Hubble. Usted los conoce, los hemos mencionado muchas veces aquí también. La misión utilizará una técnica llamada espectroscopía para medir la distancia a 450 millones de galaxias. Fíjese usted, para medir la distancia a 450 millones de galaxias en el universo cercano, la misión también va a medir el brillo colectivo total de todas las galaxias del universo
lo que proporcionará nuevos conocimientos sobre cómo se han formado y evolucionado las galaxias a lo largo del tiempo cósmico. Esas dos misiones, entonces, como le decía, sí conocemos bien todos sus detalles, y también otra misión muy especial dándole seguimiento a los temas de las últimas 2 semanas que mencionamos, que tenían que ver con el lanzamiento de misiones que iban a la Luna. Pues ya alunizaron al menos una, y ya van a empezar a trabajar porque un taladro neumático a gas que mide la temperatura y el flujo de calor del interior de la Luna, imagínese usted, ha comenzado a operar desde el módulo de aterrizaje Blue Ghost, que ya le habíamos hablado, de esta empresa Firefly Aerospace, montado debajo de la cubierta inferior de Blue Ghost, esta misión de la que ya le veníamos mencionando, que justamente dimos la información de que había despegado de la Tierra. La carga útil, conocida como Lister de la NASA, ahí usted ve la imagen ya alunizando esta Blue Ghost, ha sido desarrollado por la Universidad Tecnológica de Texas y Honeybee Robotics. Un video de Firefly Aerospace muestra esta primera operación de Lister el pasado 3 de marzo, al día siguiente de la llegada de Blue Ghost a un punto cerca de una formación volcánica llamada Mons Latrell, dentro del Mare Crisium, una cuenca de más de 450 kilómetros de ancho en el cuadrante noreste del lado cercano de la Luna. Lister es uno de los 10 instrumentos científicos y tecnológicos de la NASA a bordo del módulo de aterrizaje que operarán en la superficie lunar durante aproximadamente un día lunar o alrededor de 14 días terrestres. Durante las operaciones en la superficie, los instrumentos de la NASA probarán y demostrarán la tecnología de perforación del subsuelo lunar, las capacidades de recolección de muestras de regolito, las capacidades del sistema global de navegación por satélite, computación tolerante a la radiación, métodos de mitigación del polvo lunar, es decir, va a ser todo, nos va a servir muchísimo para conocer mejor las condiciones en las cuales se va a poder trabajar en esta luna. La Luna, la única que tenemos, nuestro satélite natural aquí en la Tierra. Los datos capturados, como decíamos, beneficiarán a la humanidad al proporcionar información sobre cómo es el clima espacial y otras fuerzas cósmicas, y cómo también nos afectan aquí en la Tierra. Todo esto de acuerdo con la NASA. Y ahí está, esas son las misiones de las que les queríamos hablar en este inicio del programa para mostrar cierta actualidad de ciencia. Usted sabe que primero en esta parte del programa hablamos de estas notas de lo que ha sucedido en la semana, dándole seguimiento a todo lo que le habíamos mencionado también con misiones pasadas, con otras cosas que tienen que ver hoy porque se lo dedicamos a la astronomía, pero sobre ciencia en general, no nos quedamos solamente en los cielos y en el espacio exterior. Y ahora vamos a ver entonces cómo se vivió el eclipse, este eclipse del que yo le hablaba, que nos presentó una imagen muy peculiar, la imagen de la luna roja, que recuerde, no le hace daño a nadie, son tradiciones que a veces hay miedo también. Por supuesto que hay, cuando vemos un eclipse de sol, sí hay que tomar ciertas precauciones, ahí sí, pero en este caso era totalmente seguro, como le decía, y fue un espectáculo muy lindo en las últimas horas, y que lo pudimos ver aquí en México, en la República Mexicana, y que lo vamos a ver hasta dentro de un año, en marzo de 2026, si es que el clima nos los permite, porque estaba viendo algunas imágenes de algunas personas en algunas partes de la República, donde estuvo muy nublado la noche de anoche y no pudieron ver este espectáculo. Así es que vamos a ver cómo se vivió el eclipse y regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Galileo con el invitado que yo le había prometido, el doctor Eduardo Méndez Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Manuel. Qué gusto estar aquí. Hablábamos de que sí hay gente conectada, más de 2,000 personas. Muchísimas gracias por vernos aquí en Galileo. ¿Qué te dice a ti que haya ese interés también por la ciencia y por informarse de estos temas? Yo estoy muy contento. Que la gente venga, sin embargo, y vea este programa de Galileo me pone muy feliz. Qué bueno, Eduardo. Oye, eres investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, estás aquí y el año pasado, si usted ha visto Galileo, el año pasado hablamos con Eduardo porque no solo fue el primer invitado cuando estrenamos Galileo en Estudio B, también estuvo el año pasado cuando lo entrevistamos por el premio que ganó el Ernst Spatzer 2024 y ahora, Eduardo, eres el padrino de Galileo porque eres el primer invitado al estudio. Ah, qué honor, Manuel. Sí, ya hace unos meses estoy en el Instituto de Astronomía. Estoy muy contento de regresar a casa, rodeado de toda la familia y sobre todo siguiendo en el trabajo científico. Claro. Oye, porque estuviste un tiempo allá en Alemania. Si quieres, platícanos, ahora sí que, ¿quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? Bueno, yo soy de Morelia, estudié física en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, y es ahí donde descubrí, por un poco azar y un poco irme metiendo en todos los sitios donde me estaban invitando, descubrí que me gustaba la astronomía, y me puse a trabajar en ello. Tuve la fortuna de que muchos investigadores del Instituto de Astronomía me compartieran de su conocimiento, y tras terminar yo mis estudios en la Facultad de Ciencias, me fui a Canarias a hacer mi maestría y luego mi doctorado en España, sí. Entonces es un sitio muy bueno para trabajar en la astronomía. Y después de que yo terminé mi trabajo en Canarias, me fui a Alemania, me ofrecieron un contrato para desarrollar un proyecto internacional y estuve trabajando durísimo durante mucho tiempo en Alemania, obteniendo muy buenos resultados, muchas satisfacciones, pero siempre con la mente puesta en México. Claro. Y afortunadamente tuve la oportunidad de regresar y aquí me tienes. Excelente, Eduardo. Oye, allá en Alemania decías mucho trabajo, incluso con este premio Ernst Spatzer. ¿Qué fue lo que investigaron? ¿Por qué los premiaron? ¿Qué hicieron en esa parte, esa astronomía claramente? Sí. Que nos expliques un poquito a grandes rasgos estos estudios que hicieron. Bueno, hay un proyecto muy importante internacional que se llama Sloan Sky Digital Survey, que mapea todo el cielo. O sea, unos astrónomos se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿por qué no observamos todo el cielo? Y en sus primeras etapas, desde el año 2000 aproximadamente, lo primero que hicieron fue tomar fotografía y muchas de las imágenes que tenemos bonitas del universo vienen de ahí. Pero fueron ocurriendo pues nuevos desarrollos tecnológicos, hubo nuevas ediciones y actualmente estamos en la 5ª edición y estamos impulsando un proyecto principal que se llama Local Volume Mapper, que pretende observar gran parte de la Vía Láctea que se ve desde el hemisferio sur y también las nubes de Magallanes con espectroscopía tridimensional. ¿Qué significa esto? Que no solamente vemos la imagen bonita, sino toda la información que está contenida en la luz a través de su espectro. Y con ello, pues, determinamos cuál es la interacción de las propiedades internas de las galaxias con los fenómenos más grandes. Y hay mucho de gas, hay mucho de estrellas y hay mucho de polvo. Y precisamente este premio Ernst Spatzer me lo otorgaron por un estudio que dirigí sobre la cantidad de hierro que hay atrapado en polvo en las nebulosas ionizadas. Son regiones donde se están formando estrellas y estas estrellas están emitiendo radiación y las más calientes son capaces de calentar tanto el gas que le arrancan sus electrones de valencia, es decir, lo ioniza. Y entonces, en este ambiente, sorpresivamente, aún así sobreviven granos de polvo. Y estos granos de polvo atrapan a ciertos elementos químicos. Y bueno, es un poco un tema candente porque hay mucho de esto relacionado con lo que estamos viendo en el telescopio James Webb. Y a la gente le gustó este artículo que publicamos en octubre del año pasado. Y recibí el premio Ernst Spatzer por el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania. Oye, justamente algo que decías, porque las imágenes que uno ve, por ejemplo, del James Webb, de estos telescopios, o del que mencionabas, pues son preciosas, ¿no? Son estéticamente bellas. Sí. Pero ustedes ven, pues más allá de eso, ¿no? Sí. Platícanos un poquito qué es lo que ustedes ven, porque, por ejemplo, vemos imágenes,
Pues las imágenes son padrísimas, aunque uno no sepa nada, uno las aprecia por el simple hecho estético. ¿Ustedes qué es lo que ven en esas imágenes? Bueno, nosotros vemos un montón de física y esta física está involucrada en los detalles. Desde luego hay cosas muy bonitas y eso es parte de nuestro trabajo, pero cuando realmente alguien ama algo, como lo hacemos con la astronomía, pues no solamente amamos la parte bella, sino amamos la parte más detallada de eso que estamos analizando. Y lo que analizamos en muchos casos es el espectro, que es la información que contiene la luz. Cuando tú pasas la luz a través de un espectrógrafo, lo divides en sus componentes primarios, como cuando más o menos es una analogía a lo que hizo Newton con el prisma, ¿no? Pasaba la luz y se separaba en colores. Si tú llevas eso hasta la máxima posibilidad que tú tienes, entonces ves picos de emisión que es esencialmente radiación que viene de los elementos químicos que estamos observando y que están presentes en esas regiones. Y entonces, cuán intensas son esas líneas, te dice cuánto elemento hay que está emitiendo esa línea. También te está diciendo cuál es la temperatura del gas que hay en esa región, cuál es la densidad del gas que hay en esa región. Y pues el hecho de que haya una cierta temperatura o una cierta densidad implica que hay ciertos fenómenos físicos que están tomando lugar en ese sitio. Si vemos que está más caliente cerca de una estrella, pues obviamente es que la estrella está calentando el gas. Si vemos que al contrario, a lo mejor está más caliente en las partes de afuera, que muchas veces ocurre, es que a lo mejor hay un choque entre el gas que estamos observando y el medio interestelar que está por ahí, y ese choque, esa fricción, pues también está calentando el gas. Entonces, esa información está muy presente en los detalles y pues no, a lo mejor no es tan bonita, porque entonces tú lo que tienes es un código y un programa donde ves números, donde ves funciones y donde ves un montón de cosas, pero también es una parte muy padre. Sí, oye, y justamente estos lanzamientos de telescopios de largo alcance, por ejemplo, de estas misiones, ¿qué tanto han ayudado a comprender mejor lo que hay allá afuera? Porque tú también usaste pues mucha de esta información para estas publicaciones. ¿Qué tanto o qué tan rápido ha sido y qué tan mejorado ha sido el entendimiento de lo que hay allá afuera con estos avances que hay? Muchísimo. Estos telescopios aportan partes significativas de nuestro conocimiento humano. Y vamos a hablar, por ejemplo, del telescopio James Webb. ¿Por qué es tan revolucionario? Pues el telescopio James Webb es un telescopio que es capaz de observar la longitud de onda del infrarrojo. Y esta longitud de onda es muy importante porque cuando las galaxias están muy, muy lejanas, debido a que el universo se está expandiendo, la luz que originalmente emitieron en longitudes de onda más cortas, como el ultravioleta o incluso como el óptico, se estiran y eso hace que ya caigan en la banda infrarroja. Entonces estamos viendo cómo son las condiciones de las galaxias, no de aquí al lado, sino muy, muy lejanas, que están en los inicios del universo. Y entonces, con estas observaciones nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que aún desconocemos. Nuestra imagen, por ejemplo, de la formación de los elementos químicos es más o menos entendida y funciona relativamente bien en las galaxias más cercanas, pero cuando nos hemos ido a galaxias observadas con el James Webb, nos damos cuenta que sorpresivamente galaxias que están muy jóvenes tienen abundancias de elementos pesados relativamente altas. Eso no cuadra del todo con la idea que nosotros teníamos. Hay veces que cuando uno tiene un proyecto científico lo que hace es confirmar las ideas que ya tenía, pero hay veces que esas ideas entran en tensión con las observaciones que nosotros estamos viendo, y eso es súper emocionante. No te imaginas lo emocionante que es cuando uno se da cuenta de que la idea que tenía originalmente no es completa, y entonces hacen falta elementos, porque ahí es donde está el descubrimiento. Oye, y en ese sentido, porque es una época, lo platicábamos fuera del aire, es una época difícil en el mundo, vemos otra vez alzarse líderes con ideas muy marcadas, con el odio a lo distinto, y precisamente esto que hablas en la ciencia de que ustedes están siempre abiertos, tienen una teoría, tienen hipótesis, pero si hay algo que evidencia otra cosa, pues ahí está, se van y lo analizan y que a lo mejor les cambia a ustedes la forma de verlo.
debe ser entonces, y yo lo veo así, la ciencia todavía como un resguardo de eso, ¿no? Que a pesar de que en el mundo vemos más absolutismo, la ciencia persiste, ¿no? Es esa resistencia a creer por creer o mantenerse en una posición cuando nos estás hablando de esto. Claro, en la ciencia siempre uno tiene que trabajar y tiene que tener la mente abierta. Y sobre todo, uno no tiene que casarse con las ideas que uno tiene, porque estas están en constante evolución. Y la evolución de estas ideas tiene que estar siempre sustentada en la razón y sustentada en evidencia. Y esta es una manera muy buena de poder tener relaciones con personas de todo el mundo, porque si tú no llegas con ideas prefijadas y no llegas con la intención de imponer tus ideas, sino más bien de escucharlas y de todos ponerse de acuerdo con la evidencia, entonces finalmente llegas a construir nuevo conocimiento o a mejorar el que ya tenías. La ciencia, desde luego, es internacional por muchas razones. Primero que nada, porque el universo no es nada más observable desde un sitio y porque por propias razones lógicas, la gente que estamos en el hemisferio norte no puede observar lo mismo que está en el hemisferio sur, entonces uno tiene que hacer una llamada y decirle a un colega que esté en Chile o en Australia, ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda porque necesito observar qué está pasando en las nubes de Magallanes, por ejemplo, que aquí no se ven. Y lo mismo va a pasar con los colegas del sur, y lo mismo va a pasar con los colegas de otro continente. Y no importa si son de un gobierno con una cierta ideología o de otro. Claro. Afortunadamente nos une el universo porque al final de cuentas es igual para todos los humanos. Exactamente. Oye, y justamente ya, porque me fui por otro lado al principio porque estábamos hablando de estas imágenes. Vamos a hablar del origen del universo porque aparte es una cosa que también has estudiado mucho. Me gustaría que nos explicaras ¿dónde estamos? Porque yo en mi época, digo, no estoy muy viejo, ¿no? Pero tengo 32 años. En mi época nos explicaban el Big Bang, que esa es como la teoría en ese momento que era como la más famosa. Te explicaban que había empezado en ese momento el universo. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Qué es lo que sabemos? Ya lo más nuevo que sabemos. Y si eso sigue siendo como la idea más reconocida hasta ahora por la evidencia que han visto. Sí, bueno, la idea del Big Bang sigue siendo una teoría verosímil que da una explicación al origen del universo. Pero ocurrieron muchas cosas, no es a veces como uno se imagina de que, bueno, una explosión y ¡pum! Ya, se formó el universo. De hecho, la idea o la palabra, la frase Big Bang, era usado en términos peyorativos por quienes estaban en contra de esta idea. En el siglo pasado todavía había muchas teorías que estaban por ahí intentando explicar al universo y no había suficiente evidencia para descartar todas. Entonces había detractores y había gente que apoyaba la idea del Big Bang. Entonces, durante los primeros inicios del universo ocurrieron cosas interesantísimas. Por ejemplo, desde 10 a la menos 36, es decir, un cero punto acompañado de 36 ceros hasta 10 a la 32, es decir, una fracción ínfima de segundo, ocurrió un fenómeno que se llama que fue una expansión muy acelerada del universo, tan acelerada que incluso era mayor que la velocidad de la luz. Desde luego esto no rompía ninguna ley física porque no es que un objeto se estuviera moviendo a mayor velocidad que la de la luz, sino que el universo mismo se estaba expandiendo a esta velocidad. Y entonces esto hizo que zonas que inicialmente estaban interconectadas dejaran de estarlo. Y después hubo una expansión un poco más lenta. En esa expansión un poco más lenta ya empezaron a ocurrir cosas más interesantes. Bueno, todo es interesante, pero empezaron a ocurrir otras cosas. Se formaron los primeros hadrones, que son pues, partículas como los protones. Se empezaron a formar también los neutrones. Y entonces ya teníamos un universo un poquito menos caliente. Sin embargo, la expansión continúa. Y después de eso empieza la formación de los leptones, como el electrón y los neutrinos. Y llega un momento en el que la expansión es tal y las condiciones de temperatura son suficientemente buenas, que se forman los primeros elementos químicos por fin. Se forma el hidrógeno, se forma el helio y se forman pequeñas trazas de litio. Pero cuánto hidrógeno y cuánto helio se formó, pues depende
de cuál era la temperatura, cuál era la tasa de expansión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante, desde el punto de vista de los que estudiamos a las nebulosas, determinar, por ejemplo, cuánto helio hay en las galaxias, porque ese helio nos está diciendo cuánto helio pudo venir desde el inicio del universo y cuánto helio pudo venir de procesos nucleosintéticos que suceden en las estrellas. Y con eso podemos acotar cosas que sucedieron en momentos muy, muy primordiales del universo. Por ejemplo, si determinas muy bien cuánta cantidad de helio había al inicio del universo tras medir a muchas galaxias o muchas regiones de formación estelar, entonces puedes determinar cuántas familias de neutrinos hubo. ¿Por qué los neutrinos? Porque los neutrinos eran partículas que estaban interactuando inicialmente con el universo porque era muy denso, pero cuando se expande de repente se escapan y se llevan consigo parte de la energía que tenían atrapada. Y esa energía que ya no está dentro del inicio del universo modula la expansión y la temperatura que tiene. Y esa expansión y temperatura pues te dice cuánto helio vas a formar. Entonces, todo esto está interconectado y por eso es súper importante no solo observar la composición química de las galaxias más cercanas, incluida la Vía Láctea, claro, sino de las galaxias muy lejanas para saber qué física o qué fenómenos estaban ocurriendo ahí. Y telescopios como el James Webb están abriendo una ventana que antes no teníamos. Oye, y en ese sentido, ¿qué es ya con estas herramientas de las que hablas, con los conocimientos que ya tienen, ahora qué es lo que están, digamos, buscando? ¿Cuáles son las pistas que siguen ahorita? Bueno, para empezar necesitamos mucha más evidencia, porque gran parte de lo que estamos descubriendo son galaxias que son brillantes y que se ven relativamente fácil. Pero no sabemos si esas galaxias son representativas de todo lo que estaba ocurriendo, porque uno siempre tiene que tener cuidado con los sesgos que uno tiene. A veces es muy fácil poner la atención en solamente un punto muy brillante, porque es muy brillante, claro, pero a lo mejor ese punto es uno dentro de 100,000 millones de puntos que no son tan brillantes y que realmente es lo que está ocurriendo. Entonces, por eso es importante no solo fijarse y ya decir, ya cambió todo el paradigma del universo, sino tenemos que ser cuidadosos y tenemos que pasar más tiempo en ello. Y también hay otros nuevos instrumentos que se están promoviendo para observar otras cosas del universo. Por ejemplo, hay un fuerte impulso de la comunidad astronómica por entender qué está sucediendo en las ondas ultravioletas, que son muy energéticas, porque esto nos da pistas acerca de estrellas muy masivas. Cuando inicia el universo, las estrellas que se forman son extremadamente grandes y extremadamente calientes, porque no tienen elementos pesados en sus atmósferas. Entonces, estas son estrellas que emiten muchísima de su radiación en el ultravioleta, y pues para entender lo que posiblemente está en esas galaxias primeras del universo, pues tenemos que entender a las estrellas más calientes que están en nuestro universo local y tratar de hacer primero la analogía. Entonces, cada telescopio y cada proyecto resuelve una serie de preguntas, pero impone otras. Claro. Entonces, ahora con lo que estamos viendo con el James Webb han surgido muchas ideas que necesitamos explorar de otras maneras. Claro, todavía a más preguntas respondidas, más preguntas se hacen, Eduardo. Oye, preguntaban aquí, a ver qué dices tú. Dice ANCB, ¿y qué hacemos con los terraplanistas? Bueno, hay que explicarles por las razones por las cuales no es verosímil que la Tierra sea plana. Claro. Y sobre todo las razones por las cuales incluso desde hace mucho tiempo los humanos sabíamos que la Tierra no era plana. Hay muchos escritos que así lo certifican. De hecho, hace no mucho estaba leyendo de nuevo el libro de la República de Cicerón, y hay un apartado muy bonito que es el del sueño de Escipión. Cuando Emilio Escipión se le aparece su abuelo, este abuelo lo lleva al cielo, y en este describe cómo son las esferas celestes y un montón de cosas dentro de la cosmovisión latina. Y desde luego no mencionaban una Tierra plana. Ya desde entonces. Claro. Oye, y justamente también, ¿sabes qué? Pregunta Jorge García, estabas hablando de los neutrinos y decías tú, Eduardo, que los neutrinos se escapan
y él pregunta que a dónde se escapan. Bueno, se escapan, en realidad no es que se escapen, siguen en el universo, porque estamos hablando del universo, sino que dejan de interactuar con el resto de la materia. Los neutrinos son partículas que tienen una masa muy baja, pero no es nula, y entonces interactúan muy poco con el resto de la materia. Entonces, esa energía que inicialmente estaba interactuando con toda la materia, porque el universo era muy denso, de pronto deja de interactuar y digamos que se la llevan los neutrinos. Y eso hace que la tasa de expansión del universo sea diferente a las condiciones que tenían cuando el universo era más denso. Ahí está, pues ahí está la respuesta para Jorge. Gracias, Eduardo. Oye, aquí también preguntan que si se pueden ver con estos telescopios los agujeros negros. Sí. De hecho, sorpresivamente hay muchos artículos que están descubriendo y que están reportando agujeros negros supermasivos en las galaxias más jóvenes del universo, que están observando con el telescopio James Webb. Estos agujeros negros tienen un papel muy importante en la formación y en la evolución de las galaxias, porque no solamente es que están ahí chupándose todo, sino que también están emitiendo un montón de radiación y están, como lo vemos en esas imágenes, están también interactuando con el medio circundante, y ese medio circundante puede dejar de formar estrellas por el hecho de que el agujero negro está expeliendo un montón de radiación y se está llevando con ello mucho gas que podría formar estrellas, o incluso podría promoverlas al comprimir el material e imponer una tasa de formación mayor. Y esto tiene pues consecuencias muy importantes para las galaxias. Si dejan de formar estrellas, poco a poco se van muriendo. En cambio, si están activamente formando estrellas, entonces vemos que cada vez hay más estrellas jóvenes y cada vez estás teniendo procesos físicos muy importantes. Hablabas que hay, no sé si decirlo así, hay una moda, hay como esta idea de los agujeros negros. Sobre todo, no sé si lo veas así a partir de algunas películas de ciencia ficción que han abordado este tema. Evidentemente son películas de ficción, tienen a lo mejor alguna inspiración científica, pero es ficción al fin y al cabo. ¿Sí ves que hayan tenido más, que jalen más interés dentro de la academia este tipo de temas? Claro, Sí. es un tema muy caliente, de hecho, en la ciencia, porque esto nos permite entender la evolución de las galaxias. No solamente es un objeto exótico, que ya con eso sería suficiente para que generara interés, Claro. pero también son un grupo de objetos que necesitamos entender para entender el universo. Y de hecho, uno de los proyectos que está impulsando el Instituto de Astronomía es el Black Hole Mapper, que es un mapeador sondeo de agujeros negros, Exacto. diríamos en español, ¿no? Un mapeador de agujeros negros que observa 300.000 cuásares, es decir, galaxias que tienen un núcleo activo, y un núcleo activo quiere decir que tiene un agujero negro que activamente está comiéndose masa, precisamente para ver la evolución temporal de estos agujeros negros y el impacto que tienen en el resto de la galaxia. Y hay muchos investigadores, tanto en México como en otras partes del mundo, que están muy interesados en este tipo de ciencia. Y hay muchas tesis que se están desarrollando, hay muchos artículos que se están publicando y es un tema sin duda muy emocionante. Pregunta Juan Carlos, no es cierto, Karina Cruz pregunta, ¿cómo surgen los hoyos negros? Hay de muchos, Hay variedad. Hay variedad. Entonces hay los agujeros negros que no son tan masivos, que se forman tras la muerte de las estrellas muy masivas. Cuando una estrella tiene 8 veces la masa del Sol o más, muere de una manera muy energética a través de una explosión de supernova, porque su núcleo colapsa. Su núcleo alcanza las temperaturas para tener reacciones nucleares de distintos elementos, pero llega un momento en el que ya la energía que puede aportar no es suficiente para sostener al núcleo y entonces colapsa. Y en ese colapso explota como supernova y es una fracción de estas estrellas que mueren quedan transformadas en agujeros negros en este colapso.
Estos agujeros negros son de pocas masas solares, pueden ser desde 8 masas solares hasta unas pocas decenas de masas solares, pero luego tenemos los agujeros negros supermasivos que pueden alcanzar cientos de millones de masas solares y los tenemos prácticamente en el centro de todas las galaxias, incluida la Vía Láctea. Y estos agujeros negros, su origen todavía es un tema abierto, todavía es un tema debatido. Hay hipótesis que plantean que los agujeros negros supermasivos se formaron a partir del colapso directo del gas, es decir, sin antes formar estrellas, sino que el gas estaba tan denso que de pronto colapsó. Hay otras ideas que están más relacionadas con la fusión de diversos agujeros negros o el crecimiento rápido de un agujero negro no tan grande, a través de chupar toda la masa que está por ahí a los alrededores. Sabemos que los hay, el origen todavía es un tema abierto. Fíjate, qué interesante. Pues sí, hay varias preguntas, están muy interesantes. Mira esta, por ejemplo, ¿dónde está? Bueno, hablan de los terraplanistas, cómo rebatirlos. Y yo creo que sí podríamos volver a ese tema, Eduardo. ¿Cómo rebatir a alguien que insiste? No solo los terraplanistas, ¿no? Sino, por ejemplo, gente, ahorita vamos a hablar porque te quiero hacer esa pregunta sobre la vida extraterrestre, sobre estos temas que a veces, pues evidentemente todavía no hay evidencia. Y como dices, la ciencia también cambia. A veces hay algo que pues era la teoría pues más creíble en ese momento o que había cierta evidencia y después viene otra que la sustituye. ¿Cómo le haces para que en esta época de redes sociales, de fake news, de inteligencia artificial incluso, cómo le haces para que la gente sí esté abierta a cambiar, pero no caiga en cualquier mentira, ¿no? Claro, yo creo que siempre uno hay que estar abierto a todas las ideas, pero siempre uno tiene que tener una base racional con la cual poder hacer la diferencia entre las ideas que están sustentadas y las que no. En el caso de los terraplanistas, pues es tan sencillo como ver los eclipses, como el que vimos ayer. Entonces, la sombra de la Tierra se ve ahí y es redonda, y en todos los eclipses sucede lo mismo. Si fuera plana la Tierra, pues entonces tú tendrías un efecto de proyección que podrías ver. En adición, pues hay algunos experimentos donde tú ves la desviación de la luz, de la sombra, en lugares de la luz debido a que la Tierra es redonda. Pero sobre todo creo que es tan básico que lo que refleja quizás es una falta de un pensamiento racional, y eso creo que es un problema grave, que es un problema social. Sobre otras hipótesis, las teorías de la conspiración, creo que la mejor cura ante ellas pues es una buena base de ciencia en la educación básica. A veces creo que no consideramos la relevancia que tiene materias como las matemáticas, como la física, como la química, en los niveles básicos, porque pensamos que pues nunca vamos a resolver una ecuación no lineal en nuestra vida, o nunca vamos a integrar la función de Riemann o lo que sea. Pero realmente el mensaje principal es: hay un pensamiento racional y hay unos pasos lógicos que tienes que llegar, a los cuales tienes que llegar para resolver un problema científico, y esos se quedan implantados en nuestro sistema y podemos ver a la vida a partir de ese pensamiento más racional. Eso no quiere decir que vamos a ser súper cuadrados y súper cabezones y ya no vamos a estar abiertos a ninguna idea. Sí, pero sí nos va a permitir esclarecer entre las ideas que valen la pena y las que no. Exactamente, y creo que justo lo que estabas diciendo va en relación con esta pregunta que hace Raf Matar, que dice: ¿cómo le hacemos en México para incentivar y apoyar a los jóvenes que tienen interés en la ciencia? Yo creo que lo primero que tienen que hacer los jóvenes que tengan interés en la ciencia es acercarse a sus universidades más cercanas y hablar con la gente que está activamente trabajando en todos sus estados. En el caso de la astronomía particular, pues hay departamentos de astronomía no solo en la Ciudad de México, también están en Ensenada, también están en Morelia, como parte de la UNAM. En Puebla hay el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. En diversas universidades estatales, la Estatal de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, hay departamentos de astronomía, y
Si en algún caso no hay estos departamentos cerca de ustedes, métanse al internet y escríbanle a cualquiera de los investigadores. La mayoría de los investigadores son personas muy abiertas y están dispuestos a compartir su conocimiento y a dar los consejos que consideren pertinentes. No necesariamente van a tener razón, pero, Claro. pero desde luego les van a dar su punto de vista y van a tener todas las ganas de apoyar. Lo que sí se tiene que considerar es que son carreras extremadamente hermosas, pero también extremadamente demandantes. Claro que sí. No, pues sí, es lo que vemos, Eduardo. Oye, aquí también pregunta Gary Quijano, dice, ¿qué forma tiene el universo? ¿Tiene forma? ¿Es redondo? ¿Es medio plano? ¿Es irregular? Esa es una pregunta muy interesante porque hasta el momento nosotros sabemos que el universo se está expandiendo y se está expandiendo de manera acelerada, pero todavía no tenemos una certeza acerca de la geometría que éste tiene, porque es el problema de las grandes dimensiones, ¿no? Si tú estiras una manta, aunque esta manta esté de forma redonda, si tú estás en una zona muy pequeña, pues la puedes ver plana, ¿no? Claro. Y es lo mismo con la Tierra, ¿no? Nosotros aquí vemos que pues este suelo es plano, pero eso no implica que la Tierra sea plana, ¿no? Estamos simplemente en una zona muy pequeña. Y desde luego es una pregunta muy complicada y en la que se está trabajando activamente por contestar. Ahí está, entonces, y no me quiero ir porque ya estamos cerrando el programa y se nos fue de volada el programa, Eduardo, contestando las preguntas. Hicimos más preguntas de la gente que de las que teníamos preparada, creo que valió la pena hacerlo, pero no me quiero ir sin hacerte esta porque se la hacemos siempre a los científicos, a los astrónomos. ¿Qué opinas de la posibilidad de la vida extraterrestre? Yo creo que es una posibilidad muy emocionante y que vale la pena investigar. Hasta el momento no tenemos evidencia de que exista, pero obviamente la ausencia de evidencia no implica evidencia de ausencia. Claro. Y eso hace que sigamos activamente trabajando como comunidad para saber qué está ocurriendo. De hecho, hay proyectos que se centran en este tema y que están buscando activamente respuestas. Claro. Oye, preguntaban también si tenemos agujeros negros en la Vía Láctea. Sí los tenemos. Y tenemos Sagittarius A en el centro de nuestra Vía Láctea, que es un agujero negro supermasivo. Ahí está también respondida entonces. Y ya nada más para cerrar, Eduardo, agradeciéndote siempre que estés platicando aquí con nosotros, Eduardo Méndez Delgado del Instituto de Astronomía de la UNAM. Con tantas distracciones, con tantas cosas que ver en internet, ¿por qué interesarse en estos temas? Bueno, porque yo creo que esta es una parte fundamental de nosotros. Entender la astronomía es al final de cuentas entendernos a nosotros mismos, porque somos parte del mismo universo. Entonces, esa curiosidad sobre nuestro origen es innata del ser humano. Por mucho que luches, en algún momento cualquiera de nosotros nos vamos a preguntar de dónde venimos. Y esa respuesta está muy encaminada a entender el universo. Ahí está. Pues muchísimas gracias al doctor Eduardo Méndez Delgado del Instituto de Astronomía de la UNAM. Te agradecemos muchísimo, Eduardo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Manuel, y a toda tu audiencia. Gracias, entonces, vamos cerrando entonces este Galileo de este viernes 14 de marzo de 2025. Espero que le haya gustado. El programa lo puede ver en cualquier lugar, en cualquier momento, se queda guardado aquí en Sin embargo al aire. Y también los pasados, por si quiere ver ediciones pasadas. Ya tuvimos a Eduardo también platicando sobre más cosas en otros programas en Galileo, así es que ahí están los archivos. Pero le agradecemos por estar aquí con nosotros este viernes. Un saludo, Verónica Velasco dice: mi esposo es científico, le encanta que lo busquen los jóvenes para platicar de imágenes satelitales, es lo que decías, Eduardo. Rodolfo Salas también te dice muy claras tus explicaciones. Muchas gracias. Roberto Medina dice también un saludo. Servando Martínez, ciencia, certeza. Jorge García, gracias. Elisa, también Escamilla, enamorada de mi planeta, dice muchísimas gracias a todos. No se le olvide dejar su like. Deje su like aquí en la programación y nos vemos el próximo viernes para seguir platicando sobre temas de ciencia. Gracias, Eduardo. Gracias, Manuel. Hasta luego. Nos vemos. Cuídese.